Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. También este miércoles 17 de abril, luego del anuncio de la reanudación de sanciones desde la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez se pronunció, lo vemos también en la cuenta de Globovisión, y él decía lo siguiente: si hay que hablar por nuestra dignidad, por nuestra independencia y soberanía, estamos dispuestos a hacerlo. La Comisión de Diálogo del Gobierno sostuvo reuniones con una delegación estadounidense, dijo, con la intención del levantamiento de las sanciones. Y aquí están los documentos, los dos memorándum de entendimientos firmados entre ambos países el 28 de septiembre. Estamos dispuestos a conversar con quien quiera conversar, palabras de el presidente de la Asamblea Nacional tras, bueno, revertir ese alivio de sanciones por parte de Estados Unidos. Claro, es que me parece que no es suficiente conversar, ¿no? Luego los hechos, hechos y palabras, palabras que confirmen los hechos que confirmen las palabras, cumplir con los acuerdos, es el ABC pues, de cualquier tipo de negociación que se dé. El reconocimiento del otro, se den entre las partes, porque también desde el gobierno se dice que Estados Unidos no cedió, no cumplió ni con un ápice del acuerdo. Sí, ejemplo, al final y del otro lado igual. Se vacían las palabras de contenido, entonces conversan pero como que no se entienden. Exacto, interpretaciones y bueno, a pesar de la mediación y todo, pareciera que en el fondo lo que hay es una gran falta de voluntad. Y la falta de voluntad se debe, una vez más, a lo que veníamos conversando en el segmento anterior, anteponer intereses de un grupo a los intereses del país, al interés nacional. Y a veces lo anteponen por un tema, bueno, que para ellos tendrá que ver con una sobrevivencia, ¿no? Y esto también hay que decirlo, hoy en día los venezolanos lo entienden. No hay proceso de negociación que pueda llegar a buen puerto si detrás de la transición del poder hay amenaza, persecución, prisión y falta de garantías al ejercicio pues de algún sector político. Entonces, y que en el contexto venezolano tú dices eso y me imagino enseguida los comentarios en redes sociales, que qué pasa con Mercedes Malavé, perdonar tantas injusticias, etcétera, etcétera, pero lo hemos visto que en los procesos de negociación en diferentes países del mundo a través de la historia, pues pasan por eso, ¿no? Por un proceso de negociación, de diálogo, de entendimiento, de reconocimiento del otro. Aquí pareciera que ceder es claudicar, que ceder es dejar de pensar en la justicia, que dar paso a una solución intermedia pues ya es abandonar y tirar la toalla. Seguimos, fíjate Rosa, seguimos moviéndonos en un discurso bastante binario, yo diría infantil, respecto a la complejidad a la que a veces pueden llegar los países desde el punto de vista político, y en ese sentido pues yo diría que desde las primarias venimos otra vez retomando ese discurso del todo nada, del blanco negro, de tal. Sin embargo, yo creo que de unas semanas para acá hemos visto a todo el liderazgo político mucho más comprometido con la participación electoral, dispuesto a no salirse de esa ruta, y es una ruta que te obliga a reconocer al otro, que te obliga a entrar en unas reglas de juego que tú no aceptas, pero que sabes que no hay otra manera de hacerlo, te obliga a reconocer poderes del Estado, como el poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todos los poderes que se negaron, pues los tienes que reconocer si aceptas ir a una elección, absolutamente todos los poderes. Entonces, bueno, permanecer en la vía electoral es un acto de realismo político, es un acto de reconocimiento, y tenemos que buscar una solución para que pueda haber una alternabilidad en paz, ¿no? Que al final es el sinónimo de cambio en paz. Hoy en día hablar de cambio en paz es hablar de alternabilidad. La reelección indefinida es una defecio, una cosa, pero que es hasta vergonzosa que exista en una constitución democrática. Por favor, o sea, es que es una cosa que desde el punto de vista jurídico no tiene, y político no tiene ninguna explicación. Entonces, bueno, cambio en paz, transición en paz, transferencia del poder en paz, lo necesitan los venezolanos para poder sacar adelante a sus familias y para poder resolver los problemas tan graves de servicios públicos, de vialidad, de conectividad, de trabajo, de empleo que estamos sufriendo, de salario. Volvemos cuando no llegaron ni siquiera a un entendimiento de poder resolver ese acuerdo social que tenía como fin ayudar a los hospitales, a la tercera edad y todos los problemas básicos que estábamos enfrentando, cómo se puede avanzar en este sentido en pues otros entendimientos, en otros acuerdos básicos de entendimiento entre ambos factores, ¿no? Parece muy complejo. Sí, prácticamente constituyen hoy en día la mayor traba, ¿no? La mayor traba. Sin embargo, hay sectores
del país, sociales, económicos, que han mostrado una gran resiliencia. Y tarde o temprano el tema de las sanciones, yo siento que las sanciones están condenadas al fracaso, porque las dejen o las quiten, con el paso de los años los países aprenden a recuperarse económicamente a pesar de las sanciones. Excepto el caso de Cuba, yo siento que Irán, Turquía, Rusia, pues han buscado mecanismos para sobreponerse a las sanciones económicas, Corea del Norte. Entonces, pareciera que las sanciones siguen afectando a una población, pero a ciertos sectores que aprenden a lidiar con ellas, pues terminan siendo hasta beneficiosas. Terminan siendo hasta una excusa para que no haya competencia libre, por ejemplo, porque al final están ellos solos porque nadie quiere venir a invertir, al final es un régimen de aislamiento. El club de los sancionados, como algunos el club de los sancionados, incluso que por cierto China y Rusia, Irán ahora, bueno, estamos ahora en otro conflicto, pues esperemos que haya una desescalada, ¿no?, de esta situación entre Irán e Israel, pero ¿qué pasa también? Esto es otra presión, se sube esa escalada, el tema de los precios del petróleo, Irán es uno de los grandes productores de crudo. Pero además ese club de los sancionados es un club que no solo se reúne a hablar mal de las sanciones, sino que también se reúnen a hablar mal de la democracia, a decir que el sistema democrático es un invento del imperialismo y que ese sistema no tiene por qué vivirse en los países. Y bueno, así vemos como con sanciones también nos llega un discurso muy autoritario por parte de los países sancionados, modelos autoritarios de gestión económica que aseguran que te puedes quedar en el poder ilimitadamente, aunque 3 generaciones, 4 generaciones. De un mundo más justo, más igualitario, claro, del multilateralismo, de que estamos frente a un nuevo orden mundial, otros lo llaman un punto de inflexión en el mundo, un nuevo cambio, eso con es otro más equilibrios. Eso es otro tema, las sanciones promueven muchísimo la corrupción y la inequidad, porque le apagan la luz a todo el intercambio financiero económico. Bueno, aquí en Venezuela lamentablemente vimos el tema de la corrupción y desde el mismo gobierno se indicó que a través del proceso de sanciones, pues esto también aceleró a que eso ocurriera sin ellos tener un mayor control, ¿no? Así es, porque todos esos mecanismos de revisión, de transacciones financieras, pues Venezuela queda totalmente fuera de él y entonces ya prácticamente no hay ningún tipo de control, ni interno ni externo, porque internamente las instituciones están tan debilitadas que tampoco es que haya un seguimiento del dinero. Por esto que te digo, prácticamente aquí lo que se mueven son patrimonios de grupos políticos, económicos. Bueno, y con todo esto uno se pregunta, pero cómo hay todavía sectores de la oposición, quizá extrema, como las califiquen, que todavía sigan insistiendo en que las sanciones son una medida de presión para el gobierno, que son efectivas, que es la forma, que es la vía. Me parece que tiene que ver con un lobby que genera ingresos económicos, porque es que la verdad es que no entiendo, no encuentro otra explicación a cómo unas personas que ya, y la literatura, y la evidencia, y 20 años viviendo esta situación, etcétera, bueno, vamos a decir 10 desde que llegaron las sanciones de 2014, pues ya hay suficientes indicios de que estamos matando al país, de que estamos matando la democracia, de que estamos matando las posibilidades de acuerdo y de entendimiento, de que las sanciones también afectan la vía electoral. Entonces, realmente son absolutamente condenables y tenemos que manifestarnos en contra, sea cual sea la reacción de las redes sociales, que al final, y yo también me he dado cuenta que las personas están muy alejadas de esos debates, sobre todo en la red social X, que prácticamente está totalmente ya en otra dimensión. Sí. No, el país no se ve reflejado en esa red social donde está la polarización también a millón, pero donde también hemos visto un incremento de Vox terrible. Se me ocurrió colocar ahí unas encuestas, 5 encuestas con diferentes nombres, y te das cuenta de la cantidad de cuentas recién creadas, que para saber cuándo es un bot, cuentas creadas marzo, abril 2024, una fotografía de inteligencia artificial o de Google, nombres sin nombre, ficticios, y se dedican a escribir comentarios. Así es. Tú dices por las redes, voy a estar en tal programa y recibes un montón de comentarios negativos. Ay, ese canal, eso no sé cuánto. Eso. Vas a la calle a hablar con la gente. Yo te he visto en el canal, yo te he visto en el programa Argumentos, por ejemplo, ¿no? Como lo dicen muchas personas. Entonces, simplemente hay que hacer política con coraje, con personalidad y sobre todo muy cercanos a la gente, a las personas, a sus demandas, a su realidad, a su contexto, porque solo a ellos nos debemos. No nos debemos a unos bots, ni a un prestigio, ni a una
cosa que aparezca por las redes. Además, eso es tan pasajero. Claro, y La se ha gente se le comprobado, es olvida. importante ponerlo muy en claro porque esto ya ha ocurrido en otros procesos electorales en la región donde la campaña de Vox también busca incidir en la opinión pública. Como tú comentabas, uno se encuentra la gente en la calle y se ve tu programa muy serio, escuchan diferentes voces, son en vivo. Sí, así Wow, es. pero vas a las redes y hay otros comentarios completamente. otro mundo, Sí, otro tenemos que ir a la pausa, me están indicando, pero ya regresamos con, creo que es ya nuestro segmento final, Mercedes. Ah, sí, Más muy argumentos, bien. no se aparten.